profesor del Centro Público de Investigación CONACYT, miembro del SNI Nivel 1, Andrés Sumano, que esté con nosotros esta tarde. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo es posible medir la capacidad de innovación tecnológica de un país, Andrés? ¿A través de qué elementos, a través de qué circunstancias, a través de qué puntos podemos medir la innovación tecnológica de un país, de una nación, Andrés? Claro, bueno, algunos de los criterios más utilizados, pues está el tema de las patentes, ¿no? Y la cantidad de patentes que registra un país es uno de los indicadores más utilizados para tratar de identificar, pues, el grado de innovación científica, tecnológica que tiene un país. Por supuesto, no es el único, hay otros criterios, por ejemplo, la cantidad de publicaciones, ¿no? Es decir, bueno, la cantidad de artículos que producen los científicos, los investigadores, los tecnólogos también en un país, en revistas pues, de primer nivel, ¿no? Entonces, generalmente utilizamos estos dos tipos de métricas para poder entender qué tanto el país está contribuyendo a la parte de ciencia y tecnología, ¿no? Y sobre todo el tema de innovación. Sí, otro de los elementos es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a ciencia y tecnología. Bueno, por supuesto, el tema de la inversión que se hace, ahí pues ya es un tema más bien de qué tanto el Estado le apuesta al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Prácticamente todos los países que son potencia en ciencia y tecnología tienen una gran inversión pública en ciencia y tecnología. En México se había establecido incluso por ley el que se tendría que destinar por lo menos el 1% del PIB a ciencia y tecnología. Nunca se cumplió. Y cada vez estamos más lejos, ¿no? O sea, se han venido reduciendo los presupuestos para ciencia y tecnología, bajaron mucho en esta administración federal actual, en este CONACYT bajó mucho el presupuesto de ciencia y tecnología, y bueno, pues eso hace que cada vez nos alejemos más de esa famosa meta del 1%, y sin recursos pues es muy difícil hacer ciencia y tecnología. La ciencia, la tecnología son proyectos a largo plazo, que requieren de inversión, que requieren muchas veces de equipo muy sofisticado, estar participando, por ejemplo, en estas investigaciones que se hacen multinacionales, por ejemplo, en el tema del espacio, pues bueno, eso requiere tener equipo de primer nivel y un equipo y tecnología de primer nivel para poder participar, y eso requiere, por supuesto, de inversión que hoy en México no tenemos. Sí, la inversión, cuando hablamos de que se tiene que dedicar el 1% del Producto Interno Bruto por ley, que difícilmente se alcanza en nuestro país, estamos hablando de inversión pública, de presupuesto público, o también dentro de este 1% entraría lo que el sector privado puede aportar. Bueno, hoy por hoy no se ha alcanzado, no se alcanza y nunca se ha alcanzado, Sí. nunca se ha cumplido lo que establece la ley del 1%. En teoría tendría que ser combinado el sector público con el sector privado. Hoy la ley pues, lo que establece es que el gobierno debe de destinar ese presupuesto por sí solo. De alguna manera el CONACYT actual ha argumentado que estas reducciones y que esto un poco pleito, disputa que tiene con el sector empresarial, que de alguna manera trata de investigar y de generar nuevos productos y demás, pues tiene que ver con corrupción que hubo en el pasado y que se destinaron muchos recursos destinados a esa tecnología realmente a enriquecer a estas empresas y no al desarrollo de la ciencia. En parte esto es cierto, seguro hay muchos casos de corrupción, pero esto no significa que lo que haya que hacer sea disminuir el presupuesto a ciencia, sino más bien hay que castigar esos actos de corrupción y seguirle apostando a el desarrollo en ciencia y tecnología, ¿no? Esta administración federal le apuesta mucho a la inversión pública, a la ciencia pública, y eso me parece que está muy bien.
pero pues eso hay que ponerlo en el presupuesto, hay que ponerlo en los recursos, y hoy pues prácticamente toda la comunidad de ciencia y tecnología está sufriendo las reducciones muy fuertes en el presupuesto que hay para ciencia y tecnología. Sí, ¿en qué áreas México destaca en ciencia y tecnología? Es decir, ¿en qué temas, en qué áreas de la ciencia, de la tecnología, México pudiera ser tomado como puntero con países que sean económicamente parecidos al nuestro? Bueno, la realidad es que México está muy lejos de las grandes potencias de Estados Unidos, de China, y de algunos de los países de Europa, ¿no? Que son potencias en materia de ciencia y tecnología. Pues algunos, por ejemplo, podríamos hablar algo de lo que se ha logrado en química, ¿no? En su momento con el premio Nobel, con Mario Molina. Un poco lo que se ha hecho, por ejemplo, ahora en la colaboración que ha tenido México para estas imágenes que se han obtenido a través del telescopio James Webb, etcétera, donde hay algunas colaboraciones que ha hecho México. Sin embargo, pues seguimos teniendo una ciencia muy centralizada. Prácticamente en México pues está lo que hace la UNAM, lo que hacen los centros públicos de investigación, que es una comunidad chica, pero que produce bastante, y lo que se hace, por ejemplo, a través del programa Investigadoras, Investigadores por México, que aglutina pues a un poquito más de los 1,000 científicos jóvenes del país que están bajo este programa. Entonces, realmente esas son, digamos, los tres sectores donde está haciendo tecnología. Alguna que otra universidad privada muy buena que sí hace algo de desarrollo científico y tecnológico, pero nada más, ¿no? Mientras no descentralicemos y no hay un apoyo real a la ciencia, pues va a ser muy difícil lograrlo. México ha invertido muchísimos años en la formación de recursos humanos. Muchísimas personas recibieron becas del CONACYT para estudiar en México y en el extranjero. Entonces hay toda una gran cantidad de jóvenes científicos muy bien preparados en las mejores universidades, y que en realidad hoy el único espacio donde que tienen para poder desarrollar ciencia pues es el programa de investigadores por México. No hay mucho más. Entonces, si no le apostamos precisamente a capitalizar todo eso que ya se invirtió en la formación de todos estos jóvenes científicos y tecnólogos, difícilmente vamos a dar el brinco en ciencia y tecnología, ¿no? Sí, y esos jóvenes, ¿dónde están actualmente? Es decir, ¿dónde están desarrollando ciencia y tecnología? Si no es posible a través de este mecanismo que usted nos menciona, ¿se trata de jóvenes que se quedan en nuestro país o se van a otros países del mundo? Bueno, afortunadamente este programa de investigadores por México logró retener en México a cerca de 1,300 jóvenes científicos, muchos formados precisamente con becas del CONACYT y de primer nivel. Desgraciadamente la cantidad de plazas para nuevos científicos son pocas, la planta académica científica en el país está muy envejecida, hay pocas oportunidades para hacer carrera académica o científica en el país. Entonces, pues hasta ahorita los esfuerzos son insuficientes, ¿no? Es decir, por más que se haya hecho este esfuerzo muy importante y grande a través de investigadores por México, y por más que se haya crecido un poco en el tema del Sistema Nacional de Investigadores, sigue siendo muy poco para un país que aspira a dar el brinco en materia de ciencia y tecnología. Y la única manera de hacerlo es pues precisamente capitalizar en toda esa inversión tan importante que por muchos años se ha hecho a través del CONACYT en formar jóvenes doctores en México y en el mundo, y que muchos de ellos hoy están en el extranjero y no regresan porque no hay oportunidades en México. Sí, Andrés, ahorita me citaba la Universidad Nacional Autónoma de México como un ejemplo de generación de ciencia y de tecnología, de conocimiento. En ese sentido, ¿qué papel tienen los institutos tecnológicos? Por ejemplo, el Instituto Tecnológico Nacional de México y los institutos tecnológicos que hay en el país. Claro, bueno, tenemos la UNAM que produce una buena cantidad de ciencia en el país.
en la parte pública. En la parte privada pues está el Tecnológico de Monterrey, que también hace esfuerzos muy importantes en materia de investigación científica. Luego, pues este esfuerzo del Tecnológico Nacional de México y de aglutinar muchos de estos tecnológicos en un sistema, parece que empieza a funcionar, pero todavía en situaciones muy precarias en gran parte del país, ¿no? Se requiere invertirle de manera fuerte a la estructura de ciencia y tecnología. Me parece que nos hemos distraído mucho en programas y estrategias que francamente parecen no ir a ningún lado, como esto de las universidades Benito Juárez que están en crisis, simple y sencillamente pues fue una estrategia mal pensada, mal planeada. Por otro lado, pues centros públicos que se han caracterizado por hacer ciencia de calidad, como el CIDE, pues hoy enfrentan situaciones muy complicadas. Entonces, creo que hay que fortalecer a la comunidad científica, hay que apoyar a la comunidad científica para que precisamente haga lo que mejor se va a hacer, porque tenemos realmente investigadores de primer nivel, pero hoy no tienen los recursos ni los medios para poder hacer ciencia de primer nivel, ¿no? Sí, gran parte, un buen porcentaje del Producto Interno Bruto de nuestro país lo genera la industria de exportación, la industria manufacturera de exportación, la industria maquiladora y manufacturera de exportación. En ese sentido, pues hay importantes clústeres, hay importantes desarrollos, parques industriales, de industria aeroespacial, de industria automotriz, de biotecnología en nuestro país. ¿Qué tanto puede México aspirar a ser, digamos que, puntero en esta industria sin necesidad de importar tecnología, sino crear la propia? Claro, bueno, eso sería un tema importante. Es un poco parte del discurso que ha tenido la administración actual, en el sentido de que, bueno, recuperar la soberanía, por ejemplo, en vacunas, en el tema de investigación en salud. Sin embargo, creo que algo que no ha salido bien es que los puentes con la industria están rotos, ¿no? Después de toda esta problemática, con muchos casos que seguramente sí fue así, pero todas estas acusaciones que hubo desde la administración hacia el enriquecimiento de muchas empresas con recursos para ciencia, el recorte precisamente de prácticamente todos los recursos que había para apoyar el desarrollo científico desde la iniciativa privada, pues esto ha roto en gran medida muchos de los puentes que había con la industria. Y desgraciadamente esos recursos no están llegando tampoco a la ciencia pública, ¿no? A la ciencia que se hace en las instituciones públicas, que de alguna manera pues pudieran entrar al quite y de alguna manera pues cubrir ese vacío, que no sería lo ideal, pero se puede hacer, y está muy bien fortalecer la ciencia pública. Eso me parece es un objetivo muy valioso, pero que necesita obviamente primero que esos recursos lleguen a la investigación que se hace en las instituciones públicas, y dos, pues recuperar esos puentes también con la industria, porque es un actor importante para realmente tener un desarrollo científico integral. Andrés Humano, profesor del Centro Público de Investigación CONACYT y miembro del SNI Nivel 1, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y ayudarnos a entender en dónde estamos parados en materia de ciencia y tecnología en nuestro país. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Muy buenas tardes. Continuamos con más en 2 minutos.